Cuando nosotros leamos la palabra del Señor, nos dispongamos para leer la Biblia, tenemos que estar abiertos. Tenemos que, a ver, eh, poner mucha atención y mucho cuidado en lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está enseñando. Muchas veces, en medio de los versículos, vamos a encontrar una sabiduría oculta. Vamos a encontrar por allí alguna piedra preciosa que Dios dejó allí para que nosotros la encontrásemos y entendiéramos que la Biblia nos habla de todo y que en todos los versículos de la palabra del Señor podremos encontrar sabiduría oculta y enseñanza sobre todos los aspectos de la vida del hombre. Amén. Muchas veces leemos un pasaje y solamente, nos quedamos con la enseñanza que está en primera instancia, a primera vista. Leemos aquella frase y ahí nos quedamos ya con esa enseñanza. Pero, Dios nos dio la instrucción de que escudriñáramos. Y cuando nosotros escudriñamos, vamos a ir a lo profundo de la palabra del Señor. Mira, por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos que Jesús va de invitado a una boda, ya sabemos, se acaba el vino, y entonces por ahí salen unas 6 tinajas de barro y entonces pues las llenan de agua por la instrucción del Señor y luego se convierte en vino. Bueno, leído así, ¡oh, qué gran milagro! ¡Un gran milagro! ¿Qué pasó? Pues unas tinajas con agua y Jesús las convierte en vino. ¡Qué gran milagro! Bueno, está bien, pero ahí está escondido otro gran milagro, Amén. El número 6 en la Biblia representa también al hombre. Amén, al hombre. Ahora, atención, eran 6 tinajas. Ahora, las tinajas eran ¿de qué? De barro. De barro, el hombre es de barro. Amén. Y algo más. ¿De qué las llenaron? De agua. El agua es Cristo. Y después, esa agua se transformó ¿en qué? En vino, en el Espíritu Santo. Amén. En el poder del Espíritu Santo. ¿No te parece maravilloso? Entonces, así sucede en muchos versículos de la palabra. En la primera instancia, pues tiene una enseñanza bien, la primera que está allí. Pero si escudriñamos, encontraremos verdades maravillosas del reino de Dios. Bien, vamos a continuar el libro de los Hechos en el capítulo 5, versículo 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. Bueno, imagínense el testimonio y el poder de Dios manifestado a través de los apóstoles, tanto que les tenían un gran respeto. Hasta dice que mucha gente los alababa, hablaba alabanzas de sus vidas, alabanzas de cómo ellos enseñaban, cómo ellos glorificaban a Dios, no nada más con las señales, ¿sí? Sino también con su vida. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos. Miren nada más, qué bárbaro, qué testimonio. ¡Qué vida! ¡Qué llenura de Dios! ¡Qué manifestación del poder del Espíritu Santo! Amén. Yo me vine hoy a una plaza, escogí una plaza bella que está por aquí. Hoy escucha el canto de esos pájaros que están aquí acompañándome. Y aquí bajan alrededor. Aquí anda uno, precisamente. Aquí anda una hermosa paloma aquí a mis pies. Aquí está ahora, preciosa paloma. Miren nada más qué belleza. Bueno, y me está dando la sombra de los árboles, amén. Bueno, pues ¿por qué mencioné esto? Pues porque la sombra de Pedro tenía gran poder, amén. Mira nada más, su sola sombra hacía prodigios y milagros, amén. Una sombra poderosa, pero no era la sombra en sí, sino era realmente la manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de Pedro, amén. Bueno, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, es que la fama, déjeme decirlo así, la fama de Pedro y de los demás apóstoles, bueno, pues
definitivamente que corrió por todas las ciudades. Y de las demás ciudades, pues traían a los enfermos para ser sanados, y también a aquellos que estaban llenos de espíritus inmundos. Poder de Dios para liberar libertad de las tinieblas a aquellos que estén poseídos aún por espíritus inmundos. Y echaron mano a los apóstoles, dice, sigo ahora, es que me pasé el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Bueno, a ver, sí, los celos existen. Aún en el reino de Dios existen. Sí hay siervas que tienen celos de otra sierva. Sí hay siervos que tienen celos de otros siervos. Sí hay pastores que tienen celos de otras iglesias porque están más llenas, tienen más gente. Y pareciera como que Dios sí los bendice a ellos y a mi ministerio no lo bendice tanto el Señor. Aún por los likes en las redes sociales hay celos. Es que ese es el corazón del hombre, amén. Bueno, se llenaron de celos. Y dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vámonos, presos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Maravilloso, simplemente maravilloso. Cómo Dios estaba, confirmando, cómo Dios estaba manifestando a través de su pueblo, a través de sus hijos. Qué manifestaciones maravillosas. Nada podía detener la obra del Señor. Dios aquí, a través de un ángel, ¿verdad?, los libera de la cárcel y les confirma que sigan compartiendo, que sigan predicando y que enseñaran la palabra del Señor. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Mira nada más, qué testimonio del poder maravilloso del Señor. Ahora, aquí lo que quiero referir es lo siguiente: ¿quiénes estaban oponiendo a Cristo? ¿Quiénes estaban oponiendo a que la palabra del Señor fuera enseñada? Los mismos siervos de Dios. El sumo sacerdote de Israel, y todas las personas cercanas a él que también participaban del ministerio para Dios. Los mismos sacerdotes, los que tenían que tener la visión, los que tenían que entender la voluntad de Dios, pues no la estaban entendiendo, ¿verdad? Y hasta se oponían precisamente a Dios mismo, estaban peleando contra Dios mismo. Eso es tremendo. ¿Eso ocurre en este tiempo? Claro que sí, claro que sí. Hay por ahí cientos y cientos de pseudo apóstoles, de pseudo siervos de Dios, de pseudo pastores, ¿verdad?, que también a veces por ignorancia, a veces a sabiendas, se oponen a la perfecta voluntad de Dios, amén, y se la pasan más que nada persiguiendo a siervos fieles, hablando mal de siervos fieles por el celo que tienen, amén. Eso también ocurre en este tiempo. Dice, versículo 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué les había mandado Dios a través del ángel? Pues que fueran al templo a enseñar. ¿Y qué estaban haciendo ahora allá? Enseñando. ¿Dónde? En el templo. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Amén. Luego dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, siempre Dios respaldando a sus siervos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se refiere a la crucifixión de Cristo.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían un mandato directo de parte del Señor, como lo tenemos también nosotros en este tiempo. Amén. Nuestra responsabilidad en Cristo Jesús es que sigamos enseñando, que sigamos predicando la palabra del Señor. El Dios de nuestros padres ahora empieza a predicar. Esta es la cuarta prédica de Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Una vez más, comienza Pedro hablando de Jesús, exaltando al Señor, glorificando al Señor, hablando de su muerte, hablando de su crucifixión. Dice, para dar a Israel, y otra vez, escucha, arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, una vez más lo tengo que decir. Este es el mensaje central del Evangelio. Esto es lo que tenemos que estar compartiendo y no las pamplinas que se usan ahora, los artificios y argumentos humanos, amén, los distractores humanos, usando de la psicología humana para seducir a los hombres, y no les transmitimos correctamente el mensaje de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora está hablando del Espíritu Santo, de esa manifestación de Dios, amén, del don de Dios. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cuál fue la reacción de los hombres puestos por Dios en aquel tiempo? A ver, de los religiosos de aquel tiempo, se enfurecieron y querían matarlos. Les tenían celos. Ahora les agarran coraje, y ahora al nivel de querer matarnos. Cuidado cuando las personas se extravían de la sincera fidelidad a Cristo. Mire dónde van acá, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que quieren? Matar. ¿A quién? A los siervos del Señor. Imagínate dónde va esto, Qué terrible. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Inteligente, sabio, prudente. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Fíjese nada más, ya había pseudos, ya había falsos, como en este tiempo, falsos profetas que arrastran a la gente, amén. Los arrastran tremendamente, arrastran mujercillas también inconstantes, arrastran a aquellos que no tienen el conocimiento del Señor, que por ignorancia son incautos, son seducidos. Por eso es de ahí la importancia que nosotros debemos darle a que alimentarnos de la palabra del Señor, a conocer la palabra del Señor, a escudriñar su palabra para entender a Cristo, para entender los tiempos, por ejemplo, de todo lo que está pasando ahora y lo que viene. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pues su palabra fue cierta. Él fue usado ahí por Dios. Amén. Al día de hoy, aquella obra que iniciaron los apóstoles, en este caso ahí Pedro, ¿verdad? Bueno, esa obra sigue hasta el día de hoy. Amén. Y sí era de parte del Señor. Amén. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, o sea, no se quedaron con las ganas, como quiera se los zumbaron, los azotaron y les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos, salieron gozosos, les dieron sus azotes, van bien golpeados, sí, pero van gozosos,
¡Qué maravilla! Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Así es que si en este tiempo nos toca sufrir alguna afrenta por causa del nombre del Señor Jesús, bueno, pues gocémonos, amén. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra del Señor. ¡Qué enseñanza tan bella! Todos los días en comunión con el Señor, todos los días leer la palabra del Señor, todos los días enseñando la palabra de Dios. ¿Dónde? En el templo. En el templo y por las casas, amén. Entonces, abramos nuestro entendimiento. Dios no está metido en el templo, amén. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice la palabra del Señor, amén. Él habita en este templo, en tu templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí mora el Señor, amén. Capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A ver, había una distribución diaria supongo que de alimentos y otras cosas más, pero los griegos empezaron a murmurar de que los judíos, los hebreos por ahí, pues, nuestras mujeres acá, nuestras viudas no les están ayudando bien, decían los griegos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ay, mira esta palabra, mira esta palabra. Dicen los apóstoles, no es justo, estamos hablando de algo justo delante de Dios, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas, o sea, hagamos funciones de diácono, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Decían esto porque ya se les había subido la soberbia a la cabeza, porque la sombra de ellos hacía milagros, resucitaban muertos con poder, o sea, ya se les subió a la cabeza la soberbia. Ahora dicen, ¿cómo vamos a andar nosotros ahí atendiendo, poniendo las sillas y las mesas? No lo dicen por eso. No lo dicen por eso, sino porque ellos estaban bien claros de a qué los había llamado el Señor. Estaban perfectamente claros y eran uno con esa voluntad del Señor y querían dedicarse 100% a esa voluntad del Señor. Y la otra actividad, la actividad de las mesas, la actividad de encargarse de las viudas y otras cosas así semejantes, los iba a distraer, los iba a desviar del propósito que Dios tenía para sus vidas. Entonces mira lo que dicen, no es justo que ya se me perdió aquí. Es que era más acá. Dice, no es justo que nosotros, ¿verdad?, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora mira lo que dice. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dije que ellos tenían bien claro lo que Dios quería con ellos. ¿A qué se iban a dedicar ellos? Dice, nos vamos a dedicar a ministrar la palabra, a enseñar la palabra, a predicar, y nos vamos a dedicar a la oración, Dos responsabilidades espirituales, que en este tiempo no se les da la importancia que debiera dárseles. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Se da mucha más importancia a la alabanza, amén, conciertos de alabanza y de otro tipo, ¿verdad? Otro tipo de actividades de iglesia, actividades cristianas. Pero las más importantes son estas, la oración y la palabra. La oración y la palabra. Una iglesia que conoce la voluntad del Señor se centra en la oración y en la palabra. Los siervos del Señor que conocen la voluntad perfecta del Señor se dedican a la oración y a la palabra, a la oración y a la palabra, y no se desvían con muchas otras actividades. Santo el Señor, amén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron aquí había algo, atrás había algo, sí. Dice, mira, nosotros no nos vamos a dedicar a eso, pero busquen siervos. Y da unas características hermosas, que sean llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Que sean de buen testimonio, que sean llenos de sabiduría. O sea, no cualquier siervo puede estar sirviendo.
sino hay que prepararse espiritualmente para servir al Señor. Y aquí nos dice cómo tenían que estar preparados para servir al Señor. Amén. Luego dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, varón lleno de fe. Ahora, ahí está otra llenura, ¿eh? Primero, acá se pide de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Pero ahora, eligen a Esteban, que también tiene otra virtud, lleno de fe, lleno de fe. Hermoso, hermoso, precioso. Y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se los traen a ellos y ahora ellos oran al Señor e imponen manos. La imposición de manos, una doctrina que debemos perpetuar, que debemos perseverar en esa doctrina. Amén. Debemos estarlo haciendo en este tiempo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¡Aleluya! Mira, esto es hermoso, ¿eh? Aquí ahora nos revela algo bello, ¿eh? Habíamos dicho que muchos sacerdotes se oponían al Señor. Pues ahora estamos viendo que muchos sacerdotes se convierten al Señor. Amén. Pues qué hermoso, ¿eh? Que Dios tocó el corazón de estos sacerdotes también. Y Esteban, lleno del espíritu de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí tenemos a Esteban usado con poder, amén, haciendo grandes prodigios. Y ahora, ¿quién era Esteban? ¿Quién es Esteban? Pues Esteban es uno de los que estaba sirviendo en las mesas. Déjame decirlo, es como si fuera un diácono. Bueno, pues ahí está la manifestación poderosa de Dios a través de este siervo Esteban, lleno de fe, lleno de fe. Recuérdate que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues lleno de fe y del Espíritu Santo, definitivamente que Dios lo va a usar con poder. Amén. Entonces el poder de Dios se manifiesta con quien Él quiere. Amén. Pero Él busca que seamos llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos de sabiduría también. Amén. Bueno, pues qué hermoso. Esteban siendo usado gloriosamente. Hay muchos Esteban en las iglesias. Hay muchos Esteban en este tiempo. Dios los usa con gran poder. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban. Ándale, ándale, ahora sí. Ahora el que va a enfrentar los problemas, la oposición, es Esteban. Le toca a Esteban, ¿eh? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aleluya. No podían resistir la palabra poderosa que había en él. Amén. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Ándale. Una turba se fue contra Esteban. Amén. ¿Él estaba predicando la verdad? Sí. Sí. Ahora, atención con esto. Atención con esto. ¿Verdad? Fíjate cómo ahora le pasa lo mismo que a Pedro y Juan. Lo mismo que a Pedro y Juan. ¿Qué sucedió? A Pedro y Juan los tomaron y se los llevaron a la cárcel. Ahora a Esteban también lo toman y lo llevan ante el concilio. Amén. También. Igualito. Ahora vamos a ver qué pasa con Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar lenguas blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estaban mintiendo, ¿eh? Estaban mintiendo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Oh! Otra manifestación hermosísima de parte de nuestro Dios. En ese momento el rostro de Esteban resplandece como el rostro de un ángel. ¡Aleluya! Resplandeció de una manera maravillosa. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Capítulo 7, versículo 1. Y él dijo: varones hermanos, empieza a predicar, y padres, oíd. Fíjese bien, él está enfrentando oposición, él está enfrentando allí insultos, blasfemias, mentiras, acusaciones. Fíjese el ambiente donde está, está rodeado de mucha gente que está en contra de él. Amén. Y él va a dar testimonio de la verdad. Y dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Mira, de entrada vemos que Esteban conoce la palabra del Señor. No solamente era varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, amén, sino vemos que conoce la palabra. De entrada, ya nada más con lo que les dijo, conoce las Escrituras. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos
y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjate nada más, qué sapiencia, qué dominio, qué conocimiento, qué dominio, qué interpretación de las Escrituras, amén. Un hombre, Esteban, hermoso en el conocimiento de las Escrituras. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y no los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Amén. Observa, Esteban está delante del concilio, está compartiendo esto, no tiene una Biblia en la mano, me refiero no tiene allí, la ley de Moisés en la mano, no tiene los escritos en su mano, él está compartiendo, amén, de memoria, porque conoce la palabra del Señor. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Hubo envidia de los hermanos de José, y lo vendieron, ¿verdad? Aquí digo lo que al principio yo comentaba, que cuando leamos la Escritura vamos a encontrar pasajes que nos dan enseñanzas hacia asuntos de nuestra vida diaria, aplicaciones a nuestra vida y otras enseñanzas por ahí que están ocultas. Dice aquí que los hermanos de José lo vendieron por envidia, pero me gusta lo que dice enseguida, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Si te tienen envidia en tu trabajo, no te preocupes, Dios está contigo. Si en tu familia hay envidia, si en la iglesia hay envidia, o donde quiera que estés, si hay envidia sobre tu vida, no te preocupes, tú camina con Dios. Tú sírvele al Señor. Tú no contestes esa envidia. Tú no te amargues por esa envidia. Tú no vayas a discutir, no vayas a reclamar a los envidiosos. No tienes que hacerlo. Dios estaba con él. Dice ahora, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Dios es el que da la gracia. Dios es el que da la gracia y la sabiduría. Donde tú te muevas, muévete en la gracia, en la sabiduría de Dios. Esto continúa sobre todo lo que le pasa a Esteban, pero yo me quiero detener aquí y aquí quiero terminar. Hombres que son escogidos para servir a Dios, no les importan los celos ni la envidia, no les importa que sean juzgados, que sean, llevados presos a concilios, ¿verdad? Que sean atacados, que les sea contradicha la palabra que enseñan, que encuentren oposición, no les importa. ¿Por qué? Porque tienen su fe, tienen su corazón puesto en el Señor. Hombres que, como los apóstoles, saben que tienen un llamado a servir a Dios y son cuidadosos de que no haya otras actividades humanas que les distraigan de servir al Señor, del propósito de cumplir el ministerio de Dios. Y me refiero desde actividades deportivas, actividades de esparcimiento, culturales. Nada nos debe distraer ¿de qué? Del perfecto propósito de Dios de servirle. Amén. Hombres con una convicción de que la oración y el conocimiento de la palabra es primero que todo. Primero que todo. Hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de un gran conocimiento, como ¿quién? Como Esteban. Hombres que saben que no importa que haya estas situaciones de tribulación sobre sus vidas, saben que Dios está con ellos, esperan en Dios y esperan, como dice acá, ¿verdad? Que Dios, cuando José es llevado ante el faraón, ¿verdad? Dice que Dios le dio gracia, lo libró de las tribulaciones. Dios te va a librar a ti, hermano, Dios te va a librar, amén. Si perseveramos en Dios, si estamos en el centro de la voluntad del Señor. Y dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto.
Dios le dio gracia. Dios te dará gracia. Busca la gracia. Espera en la gracia del Señor. Y Dios te dará sabiduría. Amén. Gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Eso es suficiente. Eso es suficiente, amén. Bueno, aquí dejo esto, creo que somos muy bendecidos. Yo he recibido mucha enseñanza para mi vida personal en esto que acabamos de leer. Y bueno, estemos expectantes porque vendrán más enseñanzas en el libro de los Hechos. Muchas bendiciones.